Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, paso por acá para contar un poco y ampliar el concepto este de oído absoluto que me estuvieron preguntando mucho y la verdad es que no he podido sentarme a hacer un video. Quisiera por ahí poder redondear un poco la idea. Yo no es que estoy en contra del concepto, es eso en realidad, es un concepto. Oído como cualquier otro sentido que uno tiene, ¿no? De los 6, 7 sentidos que tenemos. Eh, el absolutismo es el problema. Uno dice que tiene una persona tiene oído absoluto cuando puede identificar, hablando de oído, ¿no? Identificar sonidos de manera automática. A lo largo de nuestra historia habremos escuchado que un montón de personalidades o músicos muy famosos, bueno, acá en Argentina se decía de Charly García también, de un montón de músicos de Beethoven y qué sé yo, que tenían oído absoluto. En realidad lo que se le adjudicaba era eso, esa capacidad que tenían de identificar notas en distintos contextos. Ahora, esa cualidad de identificar se debe pura y exclusivamente, esto es, o sea, está comprobado, no es que lo digo yo, se debe pura y exclusivamente a mayor sensibilidad para ciertas tareas, ¿no? Que no va solo, o sea, no es solo tengo sensibilidad para ciertas cosas, porque por ejemplo de, de Beethoven se decía que desde los 3 años, bueno, incomprobable, pero pongámosle que desde los 3 años que ya identificaba. Está bien, hay partes del cerebro que en los distintos seres humanos se pueden desarrollar de una manera distinta, no desarrollar orgánicamente, sino de recepcionar o de tener distintas sensibilidades o capacidades con respecto a ciertos temas puntuales. Puede ser el oído, la nariz, lo que fuese. Y la vista es otro tema aparte también. Ahora voy a ir ahí. Pero no deja de ser una sensibilidad. Digo, es más sensible o más propenso, tiene mayor facilidad para ciertas cosas. Orgánicamente todos tenemos el mismo cerebro. O sea, no hay partes del cerebro que una persona que tenga un oído absoluto o una nariz absoluta tenga distinta, ¿no? Todos tenemos el mismo cuerpo, pongámosle. Eso que uno dice que tiene oído absoluto se debe a esta sensibilidad que las que estoy diciendo y a la práctica, porque uno puede nacer, por ejemplo, no sé, Messi. Es Messi porque es Messi, o sea, puede nacer con una habilidad innata, pero si no la desarrolla, no sirve de nada tampoco. Entonces ya sumamos dos elementos. La sensibilidad particular que podemos tener cualquier ser humano para distintas cosas. Hay gente que es más sensible al arte, otros a, no sé, a la parte humana, de salud, digo, no sé, a cualquier rama de la vida uno es más sensible. Parezco como falda con el pelo, pero porque no me lo planché. Bueno, entonces hablamos de que tenemos esa sensibilidad, que si a esto le sumamos una actividad, una práctica continua, ¿no? Que cuanto uno más hace, más se convierte en experto de lo que hace, ¿no? Y aparte otra cuestión, un lenguaje. Estamos hablando de audición, un lenguaje auditivo, audiovisual, un lenguaje sonoro. Lo mismo con la nariz, pasa lo mismo, pero no tanto. Pasa un poquito largo esto, pero ahora te lo voy a explicar. Entonces, ya tenemos 3 cualidades que pueden determinar a que uno conceptualice una persona como que tiene el oído absoluto. Primero, la sensibilidad, la práctica fundamental y el lenguaje, ¿no? Si yo no tengo un lenguaje con respecto a un tema, tampoco voy a poder poner en práctica eso. Entonces, si yo ya tengo un lenguaje, es porque conozco. Digo, yo no puedo identificar una nota, un pim, ese es el si, este es el fa, si yo no sé qué es el si y qué es el fa. Y ahí es donde entra la parte de, me gustaría poner de ejemplo, los ojos. Con este criterio, nosotros todos los seres humanos tendríamos visión absoluta, menos las personas que nacieron ciegos. Visión absoluta. Esto es fucsia, esto es azul. Digo, todo el mundo puede identificar los colores porque automáticamente el cerebro, o sea, aprendió que esto es azul, que esto es fucsia. Entonces, todos tenemos visión absoluta y sí, todos tenemos visión absoluta. ¿Qué pasa con la nariz? Y es acá, vamos a cerrar el tema de oído absoluto. No significa que una persona, un músico conocido, no tenga mayor capacidad o más sensibilidad y eso le allane quizás un poco más el camino o su carrera profesional o la forma de desarrollarse o de desenvolverse en su ámbito. Pero el absolutismo no existe en ningún tipo de sentido, menos en un ser humano que es tan, no sé,
es tan lineal en ciertas cosas porque el cuerpo y las estructuras son una sola y es tan diverso a la vez, ¿no? Porque podemos disparar para cualquier lado, digo, tener capacidades de cualquier tipo. Entonces, el absolutismo es lo que yo no comparto. Ahora pasemos de sentido. Con respecto al tema de la nariz, así como, por ejemplo, con el oído, un músico escucha un sonido y dice, este es do, re, sostenido, no bemol o lo que fuese, yo no entiendo nada, pero bueno, es porque lo conoce, porque lo estudió, uno no nace sabiendo que es un si bemol, uno lo estudia o lo habrá escuchado, lo que fuese, pero digo, hay un conocimiento pleno y lo puedes identificar porque el si es uno solo, el fa es uno solo, el do es uno solo. Puede tener variantes, pero ya esa variante es otro elemento por sí solo. Entonces, ¿qué pasa en la nariz? En la nariz, cuando uno crea un aroma, uno hace una fórmula, se trabajan con acordes, ¿no? Con elementos que están unidos para formar un tercer producto, pongámosle. Entonces, esa formación, esa mezcla de materiales va a depender exclusivamente de lo que yo tenga ganas de poner y de lo que la persona conozca o reconozca en eso. Pero puede ser, es muy fino el hilo de error o de virar de un olor a otro. Yo acá tengo un acorde verde y yo puedo decir que es un, no sé, olor a pasto, como puedo decir que es olor a, no sé, a cannabis, como puedo decir que eso no, olor a gálbano. Digo, o sea, dentro de la gama de los verdes hay muchas variantes. Es poco probable que uno huela y diga, es ananá. Hay materiales que se construyen con los mismos, o sea, hay notas que se construyen con los mismos materiales. Ahí está la astucia y el conocimiento de poder saber qué más utilizar para hacer de un ananá un mango, o de un mango un durazno, o de un durazno un maracuyá. Son muchos materiales que trabajan para el mismo lado, pero uno debe aprender a ayornarlos y adornarlos para que esa fruta termine siendo lo más real posible, o por lo menos eso es lo que se busca. Entonces, en perfumería decir que hay una nariz absoluta es muy poco probable. Hay otra cuestión también, lo que yo tengo atrás con respecto a los materiales. A mí me pasa que cuando yo huelo una composición, tengo la facilidad, entre comillas, de identificar qué materiales están acá dentro. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque tengo mucha memoria olfativa, lo mismo que hablábamos con el oído. Tengo mucha memoria olfativa. ¿Pero por qué tengo memoria olfativa? Porque yo estudié los materiales. Entonces puedo identificar a dónde está un cis-3-hexenol, puedo identificar un gálbano, un acetato de estiralilo. Digo, si yo no nací sabiendo eso lo fui aprendiendo a medida que voy haciendo. Y cuanto más huelo, más fácil lo identifico. Por eso digo que para mí oler un perfume es una tortura al principio, porque puedo identificar, no toda la fórmula, pero hay ciertos matices que si no están bien redondeados, yo los detecto pero a la primera olida. Entonces, es poco probable encontrar una nariz absoluta. Poco probable. Uno puede estar más despierto a ciertos olores, estar más pendiente del olfato, identificar más olores en el entorno en el que está, pero no significa que sea una nariz absoluta. Y después podemos tener la faceta artística, pongámosle, que es de poder desarrollar ese olfato y crear, tener mayor sensibilidad para la creación olfativa, que por ejemplo hay una parte de mi trabajo que hago que es la parte artística, olfativa, en donde yo sé, y eso siempre me tiro abajo, pero en este caso lo voy a decir, tengo mucha facilidad para conceptualizar. ¿Pero por qué? Porque tengo mucha memoria olfativa, no sé, olor a mate, no sé, yo sé que sí lo puedo hacer, olor a papel, olor a tinta, pero yo porque a mí me gusta esa parte. Quizás no puedo hacer un perfume mainstream, pero puedo hacer un concepto, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre voy en contra no en contra, pero de lo masivo, no me gusta. Siempre fui especial, como dice el meme. Pero bueno, digo, cada uno tenemos distintas especialidades dentro del propio ser, digamos. Entonces, oído absoluto no existe. Existe mayor sensibilidad, existe puestas en práctica,
y lenguaje sobre la materia. Y lo mismo con la nariz, pero la nariz es más difícil. Más difícil. Visión absoluta, repito, vamos a volver a lo mismo, porque yo puedo identificar que esto es un fucsia, pero capaz que a mí mi mamá me enseñó que este es un amarillo, entonces yo nací creyendo que esto es amarillo, así todo el mundo diga otra cosa. Mi cabeza recepcionó que este color es amarillo, entonces vamos a seguir en lo mismo, visión absoluta y capaz que sí, no sé, pero la tenemos todo, digo, nadie es especial por esto. Este es mi concepto de lo que es el oído absoluto y me han matado cuando lo he publicado porque, claro, voy en contra de lo que se dice o de... Lo que pasa es que cuando uno tiene un ídolo es como que idolatra todo y la persona que tiene un ídolo o que aprecia a alguien como ídolo es como que tiene un sesgo con respecto a otros elementos, ¿no? O sea, no va a permitir que ese ídolo que cumple con ciertas características haya alguna que no la sea, pues se siente estafado. Es el ego el que te dice, no, eso es mentira. No se pone a investigar ni a averiguar si es así. Bueno, yo sí lo hice, por eso es que puedo decir eso, y más allá de que tengo mi criterio y mi punto de vista, porque la práctica a mí me lo dice. Ojalá naciéramos con nariz absoluta, no hubiese descubierto mi profesión en grande y no habría gente que tenga que pagar miles de euros para poder capacitarse. Aparte que también me parece un concepto sumamente excluyente. Decir el absolutismo, es absoluto, entonces tiene oído absoluto, como que fuese más fácil, pongámosle, y no, esa persona puede tener cualquier sentido absoluto, entre comillas, ¿no? Como le venía diciendo, pero si no lo pone en práctica no sirve, y hay un esfuerzo igual y hay un trabajo igual, de la misma manera. Así que bueno, nada, un choclo como siempre, nunca puedo hacer las cosas cortas. Bueno, les mando un abrazo y gracias por escuchar.